Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Continuando con las exposiciones, mi grupo va a pasar a exponer el siguiente tema o parte del siguiente tema, empezando con mi persona, donde vamos a ver lo que serían los sistemas inversos. En este caso, primero ya habíamos visto y sabemos que los sistemas LTI transforman una señal de entrada en una señal de salida. Esto se hace usualmente mediante la convolución. Ahora, en algunos casos, cuando es necesario saber, tenemos la salida, se podría decir, porque, bueno, como se dice, se desconoce la respuesta infuncional del sistema, desconocemos la entrada, pero tenemos la salida, así que a partir de la señal de salida se busca determinar lo que sería la entrada. A este proceso se va a conocer como lo que sería la deconvolución. Y bueno, en este caso se dice que el sistema que realiza esta operación se va a llamar el sistema inverso, que como se puede apreciar aquí en la gráfica, sería básicamente esta forma de acá, el sistema LTI realizando la convolución, y el proceso inverso que se realiza representando con esta t especie tau elevado a menos 1 sería el proceso inverso, donde se va a poder reconocer otra vez lo que sería la señal de entrada. Y bueno, continuando, se dice que la determinación del sistema inverso requiere conocer las características del sistema original, lo cual se logra a través de un proceso llamado identificación del sistema. Por lo que, bueno, pasando al siguiente punto, podemos decir en la invertibilidad de sistemas LTI, que es continuando lo anterior, hay tres puntos importantes que se debe saber, que se debe conocer y que, bueno, que tomar en consideración, que son la condición de invertibilidad, donde se dice que un sistema LTI es invertible solo si existe una correspondencia biunívoca. Eso quiere decir que las dos señales XDN y EDN están muy relacionadas, son correspondientes totalmente, en este caso entre sus señales de entrada y salida, lo que significa que si se conoce la salida y EDN, esta se va a poder determinar de forma única, o se puede determinar de forma única la entrada XDN. Pasando a lo que sería la respuesta impulsional inversa, dice que si el sistema original tiene una respuesta impulsional HDN, el sistema inverso tendrá una respuesta impulsional H inversa de n que cumple que H de n por H inversa de n va a ser igual a la delta de Dirac respecto de n, donde esta relación en el dominio de z se va a tener que la H inversa de z va a ser igual a 1 sobre H de z. Por esto, pasando a lo que serían a los sistemas FIR e IR, que van a tener mayor relación, se van a comprender un poco mejor más adelante, se puede decir, bueno, que si el sistema original es FIR, que sería una respuesta impulso finita, todos ceros, su inverso va a ser el IR, que es una respuesta infinita, impulso donde todos son ceporos. Y si el sistema original es IR, su inverso será IR. Esto implica que los ceros del sistema original se convierten en polos del sistema inverso y viceversa. Por lo que, para comprender un poco mejor, vamos a pasar a ver lo que sería un ejemplo de los sistemas inversos, donde se tiene el ejemplo 4.9, donde tenemos la señal, la H de z, que en este caso planteamos que es igual a 1 sobre 1 menos z elevado a menos 1. Ahora, la inversa, el sistema inverso de este va a ser simplemente, únicamente la invertida de la señal de entrada. Como está 1 sobre 1 menos z elevado a menos 1, su inversa va a ser 1 menos z elevado a menos 1 sobre 1, por lo que se sobreentiende que hay un número denominador. Ahora, pasando a lo que sería el h de inverso respecto de n, bueno, transformando hacia la transformada inversa de z, se va a tener que es igual a la delta de Dirac de n menos delta de Dirac respecto de n menos 1. Ahora, pasando a lo que sería el siguiente ejemplo, el ejemplo 4.10, nos dice: determina el sistema inverso del sistema con respuesta impulsional h de n igual al delta de Dirac n menos delta de Dirac con n menos 1. Con nos da aquí la transformada de z de h, que va a ser igual a 1 menos z elevado a menos 1, donde tenemos el sistema inverso de h inverso de z, que va a ser igual a 1 sobre 1 menos z menos 1. Ahora, en este caso
se dice que hay dos posibles soluciones, donde la h inversa respecto de n va a ser u respecto de n, o donde la h inversa de n va a ser igual a menos u respecto de menos n menos 1. Ahora también tenemos otra forma de hacer, una manera que es más algorítmica, que tiene un pequeño inconveniente que se va a mencionar al final, que nos va a ayudar hasta obtener la respuesta impulsional, es la h inversa de n, que se basa en la convolución. Esto se realiza de la siguiente manera: si se asume que h de n y su inverso son causales, entonces al tener el producto de h de n por la inversa del mismo va a ser igual a la sumatoria de k igual a 0 hasta n, donde se dice que h de k por h inversa de n menos k va a ser igual a la delta de Dirac. Ahora, cuando un sistema es causal, como antes habíamos visto, se sabe que para valores de 0 menores a 0 tiene que ser igual a 1. Entonces, como se tiene para n igual a 0, se cumple que h de 0 y h inversa de 0 tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, la h inversa de 0 va a ser igual a 1 sobre h de 0, puesto que para n mayor a 0 nuestro sistema tiene que ser igual a 0, se pasa a deducir que la h inversa de n va a ser igual a la sumatoria de k igual a 1 hasta n de h de k por h inversa de n menos k, todo esto sobre h de 0. Por lo que, como se dice aquí, se puede programar directamente. Si h de 0 es 0, entonces debe introducirse un retardo de 4.8, dice en 4.8, en este caso en la ecuación de acá es donde se debe añadir el retardo, dice sustituyendo delta de n por delta de n menos m, donde para n igual a m, h de n diferente de 0 y h de n igual a 0, y solo si n va a ser menor, solo si n es menor a m. Claro que, como les dije al inicio, este método tiene un error que va creciendo, un error numérico que va a crecer, que es acumulativo conforme n vaya creciendo, por lo que no sería muy práctico, se podría decir, para valores de n grandes. Pasando a lo que sería el siguiente, que sería el ejemplo 4.11, que nos dice: determine el inverso causal del sistema de respuesta impulsional de h de n, que es igual a delta de Dirac de n menos alfa delta de n menos 1, con h de 0 que va a ser igual a 1, h de 1 que va a ser igual a menos alfa y h de n que va a ser igual a 0 para valores de n mayores o iguales a 2, donde tenemos primero que h inversa de 0 es igual a 1 sobre h de 0 que va a ser igual a 1. Ahora, pasando a lo que sería h inversa de la h inversa de 1 va a ser igual a la h inversa de 1 por h de 0 sobre h de 0, donde nos va a dar el resultado que va a ser igual a alfa. Lo mismo hacemos un procedimiento similar para lo que sería con n igual a 2, donde va a ser igual a, esto va a ser igual a menos para todo h de 1, h inversa de 1 más h de 2, h inversa de 0, que esto nos va a dar igual a menos alfa por alfa, que nos va a dar igual a alfa al cuadrado, donde realizando la misma operación para lo que sería en el valor de 3, con menos para todos, se tienen que h de 1 por h inversa de 1, h inversa de 2, más h de 2 por h inversa de 1 más h de 3 más h inversa de 0 va a ser igual a alfa elevado al cubo. Entonces se puede deducir que el sistema inverso respecto de n va a ser igual a alfa elevado a n. Ahora, pasando a lo que serían los sistemas de fase mínima y máxima y mixta, inicialmente vamos a ver un poco de lo que serían las ecuaciones, un poco de forma general, donde nos dice que sean los sistemas y nos da dos señales, ¿no?
las señales impulsionales, donde son h de 1 respecto de z, en la transformada z, que va a ser igual a 1 más alfa de 1 por z elevado a menos 1, y de la misma manera para h de 2, que va a ser igual a alfa 2 más z elevado a menos 1, donde se tiene que h de 1 de z va a tener un 0 un 0 en z, que va a ser igual a menos alfa sub 1, y lo mismo para h sub 2, donde tiene un en menos 1 sobre alfa sub 2. Dice que puede demostrarse que si alfa sub 1 es igual a alfa sub 2 igual a alfa, entonces las respuestas de la magnitud van a ser iguales. Ambas son idénticas a la función que tenemos acá, raíz cuadrada de 1 más alfa al cuadrado más 2 alfa coseno de omega. Esto va a ser para la fase de h sub 1 respecto de omega, donde se tiene aquí la resolución. Se puede ver que primero se resuelve h sub 1 de z, que sería este inicial, el primerito, se va desglosando, ¿no? Se despeja z elevado a menos 1, donde en la fase, en la ecuación de la fase, tenemos el argumento de e elevado a menos j omega por e elevado a j omega más alfa sub 1. Esto expresado en su forma de argumento nos da que va a ser igual a menos omega más arco tangente de seno omega sobre alfa sub 1 más coseno de omega. Para h sub 2 se realiza de la misma manera. La operación, el procedimiento es el mismo, solo que en este caso, como nuestro polo era menos 1 sobre alfa sub 2, en la ecuación final, en el resultado final de la parte de acá, va a ser lo único que va a cambiar, que en este caso, en vez de ser alfa sub 1, va a ser 1 sobre alfa sub 2, donde se puede deducir que para el término del arco tangente, en vez de colocar alfa sub 1 y alfa sub 2, 1 sobre alfa sub 2, se deduce que este se determina como alfa, donde llegaría a ser el arco tangente del seno de omega sobre alfa más coseno de omega. Se comportaría de la siguiente manera, donde se tiene que, para comprender mejor, ¿no? Acá se tiene omega, donde se dice que si alfa tiende a 0, el término se aproxima a lo que sería omega. Si alfa tiende a 1 o es igual a 1, el término se aproxima a lo que sería omega medios. Ahora, si alfa es mucho mayor a 1, el término se va a aproximar a lo que sería seno de omega sobre alfa, donde tenemos aquí la gráfica que, en este caso representaría lo que sería el comportamiento de la fase. Primero representa lo que sería el componente del arco tangente, ¿no? Lo que haríamos, el que se halla la deducción. En el segundo ya se haría la fase total, de lo que sería el menos omega más el arco tangente que salió. Vamos a pasar a hacer la demostración de este mismo, la representación gráfica de este mismo en MATLAB. Continuando con las gráficas en MATLAB, con la representación de las gráficas, en este caso iniciamos, se inicia colocando lo que sería el CLC Close All y Clear, para en este caso limpiar todo lo que sería la Command Window, todo el Workspace, para limpiar esas partes, ¿no? Para que en este caso no nos perjudique o tengamos ventanas abiertas o datos que no necesitemos. Por lo que, en este caso comenzamos lo que sería anotando los parámetros de omega y de alfa. En este caso, como en la gráfica, como se puede ver acá, se va a tomar los parámetros de alfa, que van a ir de 0 a 3, y los parámetros de omega, que van a ir de menos 3 a 3. Por lo que, se les coloca eso con el comando line space, que es para colocar un espacio de manera simétrica, 100 muestras de menos 3 a 3 y de 3 a 0, de la misma manera. Y luego, se genera la rejilla con el comando mesh grid para omega y para alfa, para luego pasar a lo que sería el cálculo del componente del arco tangente. Esto va a ser para la primera gráfica, que sería la gráfica A,
donde tenemos aquí, como se había visto, la ecuación que es el arco tangente del seno de omega sobre alfa más el coseno de omega, ¿no? Y luego el cálculo de la fase completa, que va a ser la otra gráfica, la segunda gráfica, que en este caso va a ser menos omega más el arco tangente de su barra guión bajo C, que sería este de acá. Por lo que, bueno, se pasa a graficar, en este caso con el comando mesh, que va a ser para graficar en un plano tridimensional, no sin antes establecer lo que sería el comando figure y el subplot, esto para que en una misma ventana de figuras, se pueda abrir nuestras dos gráficas. Luego se coloca el nombre de omega en el eje X, en el eje Y alfa, en el eje Z el arco tangente, y como título se coloca el componente del arco tangente, esto para poder identificar, para diferenciar las dos, ¿qué se puede decir? Para diferenciar los dos gráficos. Y se establece, bueno, un punto de vista, esto ya ha sido más saltante luego de haber corrido el programa, para que la perspectiva se asemeje a la de la imagen. Se realiza lo mismo para lo que sería la siguiente gráfica, y bueno, en este caso sería la fase. El título se cambia por la fase y se coloca el símbolo de fase, ¿ya? Y luego el ajuste de visualización, donde se usa el comando set, en este caso para que nuestro gráfico salga simétrico y no que salga, en este caso se podría decir, apretado. Donde corriendo el programa vamos a tener lo que sería el gráfico, que en este caso ha habido algún problema con la función, no sabría explicar, pero como se puede ver, las gráficas que salen en este programa, en el código, son bastante similares a lo que sería en la representación que había en el libro, que está en el texto, con el único inconveniente que en esta parte de las gráficas hay una caída, se podría decir, una elevación y una caída, que también afecta a la fase. Pasan entonces de esta manera, como tal vez no ha quedado muy claro lo que es las fases mínima, máxima y mixta. Breve concepto, lo que se debe saber, lo principal es que la fase mínima se sabe que la fase mínima tiene todos sus ceros dentro del círculo unitario. Es lo más importante, que esto implica un retardo del grupo mínimo. En este caso, en la fase mínima va a cambiar netamente 0 entre lo que sería omega de 0 y omega igual a pi. Para la fase mixta, este tiene todos sus ceros fuera del círculo, lo que va a implicar un retardo máximo, un retardo de grupo máximo, donde la fase netamente, acá solo pi, va de entre omega de igual a 0 hasta omega igual a pi. Para la fase mixta, en este es, bueno, como su nombre lo dice, es mixta, es la combinación de los dos anteriores, donde se dice que hay algunos ceros dentro y otros fuera del círculo unitario, donde su retardo de grupo está entre el mínimo y el máximo. La fase en este caso va a cambiar netamente menos de m por pi, donde m es el número de polos de la fase mínima. Ahora, pasando a lo que sería la descomposición de sistemas de fase no mínima, tenemos primero lo que sería, en este caso, los puntos importantes, que va a ser la descomposición, donde se dice que cualquier sistema de fase no mínima puede descomponerse en la cascada de un sistema de fase mínima. Un filtro pasa todo. En este caso se tienen las siguientes ecuaciones, donde tenemos a la fase mínima, que va a ser h sub min de z, y el filtro pasa todo, que va a ser sub ap de z, donde sea, en este caso, la fase de z, que va a ser igual a b de z sobre a de z. Esto es más que todo representación de los polos y los ceros, para que los pueda identificar y diferenciar. Es donde el numerador b de z se puede factorizar como b de z va a ser igual a b sub 1 de z por b sub 2 de z. Esto en el caso de que, bueno, se había dicho que se puede descomponer en la cascada, ¿no?, de un sistema de fase mínima y del filtro.
donde se tiene que b sub 1 de z tiene todas sus raíces dentro de lo que sería el círculo unitario de igual a 1, ¿no? Igual, y b sub 2 de z todas sus raíces fuera. Esto va a implicar a su vez de que, bueno, la inversa de este mismo como todos están fuera, la inversa de este, todos van a estar dentro del círculo unitario. En todo caso, entonces, para esto se tiene que, para la fase mínima de z, se hace la deducción que b sub 1 de z pasa por b sub 2 de z elevado a menos 1, todo esto sobre a de z. Para la fase del filtro pasa todo, para el filtro pasa todo, se tiene que va a ser b sub 2 de z sobre b sub 2 de z elevado a menos 1. Ahora, en la descomposición, como se había mencionado anteriormente, antes existe lo que es un retardo de grupo, donde, bueno, se puede decir, se sabe que el retardo de grupo va a ser la suma del retardo de grupo del sistema de fase mínima y el retardo de grupo del filtro pasa todo, donde se puede representar el retardo del grupo como tau sub g de omega, que va a ser igual al retardo, como se puede ver acá, de la fase mínima y del filtro pasa todo. En este caso, donde se puede decir el retardo del filtro pasa todo sea mayor a 0 para todo, 0 para cuando 0 sea menor de omega y omega sea menor de pi. Entonces ahí se puede concluir recién que entre los sistemas con igual respuesta en magnitud, el menor retardo del grupo lo tendría lo que sería el sistema de fase mínima. Ahora, pasando a lo que serían los métodos de identificación de sistemas, se va a hacer una mención de los métodos que en este caso se puede usar para identificar el sistema, ya que, bueno, se considerado que los temas que se mencionan aquí, los puntos que se llega a tocar son bastante extensos, por lo que, bueno, se puede llegar a mencionar lo que sería la convolución, donde en este caso se conocen las formas cerradas de lo que sería la entrada xdn, como dice acá, y la salida ydn se puede determinar lo que sería la respuesta impulsional mediante la deconvolución. Básicamente se menciona esto al principio de lo que sería la explicación. La convolución inversa sería el segundo punto, donde es otra opción de calcular HDN a partir de la convolución, asumiendo que HDN es causal. También se había tocado parte de este punto en la exposición, pero se había dicho también que es numéricamente inestable para valores grandes de n, y la correlación cruzada, que es un tema bastante extenso, que sería un tercer método, ¿no?, que usa en este caso la correlación cruzada entre la entrada y la salida para determinar HDN por lo que sería transformada de Fourier de H de omega, donde este método es más robusto al ritmo. Ahora, como punto final, un poco adicional, se puso lo que serían las aplicaciones de los sistemas inversos, donde en este caso se usa más que todo para lo que sería la ecualización, donde se utiliza para compensar lo que sería la distorsión del canal de transmisión para poder recuperar la señal original. Se usa en la deconvolución, que, bueno, se repitió esto bastante, que es para recuperar una señal de entrada a partir de su señal de salida. Para la identificación de sistemas, bueno, que va a permitir determinar las características de un sistema desconocido a partir de las señales que son de entrada y de salida. Gracias.